surgió aquello de que las brechas de aplicación explican significativamente las brechas de rendimiento, ¿no es cierto? Y esto sí va alineado un poco con lo que vimos en la edición anterior del simposio, pero creo que ahora con más info, con más data, algo que a lo largo de estos 2 días también surgió como una necesidad. Tenemos muchos buenos datos, tenemos que seguir generando, y bueno, esa información fue volcada en ese primer panel. Cerrando la mañana hablamos de fósforo, y parece otra vez fósforo, como les decíamos con Esteban y con Gerardo, pero obviamente ver el fósforo, que era un poco lo que planteaba Esteban, ese ver es diagnosticar para identificar el problema, ¿sí? Claramente lo que vimos en esa mañana o en ese panel fue la importancia del diagnóstico para solucionar estos problemas de fósforo, que en el panel anterior nos habían mostrado cómo seguía siendo un nutriente deficitario en casi 2/3 partes de nuestras zonas agrícolas a nivel país. El cuarto punto nos mete en lo que yo tuve muchas preguntas, Fer, de por qué en este simposio hablamos de salud humana, y traté de insistir especialmente con que eso es una idea, fuerza que María Fernanda está remarcando ya de hace unos cuantos años, que me parece que era ineludible, que ella trató de traerla al simposio y creo que lo logró con ese panel de salud del suelo y salud humana en definitiva. Y bueno, de ese panel surge esto de salud del suelo es salud humana y nutrición del suelo es nutrición humana. Creo que como primer sesión fuerte de la temática dentro de los simposios quedó bien claro la relación que María Fernanda insistía que siempre teníamos, y bueno, les agradecemos a todos los integrantes del panel que hayan logrado mostrarnos cómo es esa eslabón que hace a los componentes de una salud en términos generales. Sostenibilidad era un tema que por ahí habíamos tratado en otros simposios, pero bueno, quedó claro también en el panel y creo que en las charlas de pasillo de que nuestros manejos impactan nuestros suelos, pero que esos impactos van más allá del impacto directo sobre el lote, ¿no es cierto? Es lo que hacemos nosotros en los suelos, impactan en las cuencas, impactan en la calidad del aire, del agua, del suelo, e impactan también en el resto de la sociedad, y bueno, creo que ese panel también lo abordó. Llegamos a la parte final de ayer, si quieren ustedes, en un orden cronológico. El Big Data y la inteligencia artificial son herramientas claves, decimos, y ya están disponibles, ¿no? Así con signos de admiración, de mucha importancia, nos decía Esteban. Sí, seguro, pero creo que surgió algo un poquito más que eso, que remarcar que están aquí y las tenemos que usar. Creo que quedó bastante claro en eso de educarnos y prepararnos para trabajos abiertos y colaborativos, y ahí creo que el énfasis que le dio todo el panel fue acerca de la necesidad de trabajar con lo que a nivel internacional es Open Data o a datos abiertos. Me parece que eso es una tendencia que se va a reflejar más y más en la academia, que ya no va a ser una opción, sino que va a ser una obligación, y me parece excelente porque uno vivió mucho tiempo en que los datos había que ir a sacarlos de los cajones y los archivos, lo cual es ridículo porque los datos no son tuyos, son del instituto, la sociedad que te permitió que los alcanzaras. Y lo otro muy importante ahí es la colaboración. Creo que también quedó claro de que vamos a un mundo más y mucho más interdisciplinario de lo que creíamos, siempre con el liderazgo de los agrónomos. No saltó ningún ingeniero, pero bueno, me parece que sí, tenemos que ser mucho más amplios en eso también, seguramente. Bueno, el punto 7 se acerca, y esto fue bien interesante porque lo charlamos con los chicos del panel de Agricultura de Precisión, la importancia de invertir en tiempo y recursos para caracterizar la heterogeneidad y trabajar con precisión. Ahí subrayamos con Esteban esto de con precisión, que es una buena decisión, ¿sí? Es todo un desafío también, pero creo que lo marcaron clarísimo en el panel de hoy de la mañana, y
bueno, en el intercambio del mano a mano que también fue muy fructífero con esos dos paneles. Acelerando un poco antes para que me deje de patear María Fernanda, los BIOS, las especialidades, es la novedad, la pregunta de todos los días, y también de ese panel surgió con mucha fuerza de todos los integrantes del panel que es mucho mejor que esa adopción sea basada en evidencia científica. Y hay mucho bueno por venir, cuando muchas veces uno charla de estos temas, pero siempre y cuando esté basado en evidencia científica, la misma que le pedimos a toda la agronomía. El punto 9 es acerca de los sistemas forrajeros y también ahí creo que en el panel quedó claro que las brechas de nutrición de todos los sistemas forrajeros son todavía mucho más pronunciadas que en los sistemas de producción de granos. Si vemos brechas en la producción de granos, obviamente hay mucha más en los sistemas forrajeros, y la nutrición tiene un rol particular que jugar para achicar esas brechas entre lo que alcanzamos y lo que podríamos alcanzar en esos sistemas. La décima es que, y creo que fue el panel ahora, ¿no?, que lo vimos, no hay una receta única para todas las zonas agrícolas. Lo que hay es buena agronomía. Que cuando planteábamos esto con Esteban decíamos, che, esto de la buena agronomía en realidad aplica a los 9 anteriores. Todo debería ser buena agronomía. Pero tenemos una tendencia a generalizar y buscar recetas únicas. También se discutió en Big Data, en la agricultura de precisión, pero creo que queda muy claro cuando escuchamos cómo se iban complementando los distintos panelistas del último panel. Con Esteban decíamos, che, son 10, pero esta no puede faltar nunca, ¿sí? Va a ser fija de ahora en más para Esteban y los sucesores de Esteban, ¿no? Siempre el simposio va a ser información, conocimiento, motivamos la innovación. Yo nunca puedo creer que este simposio te va a resolver a vos, por ahí puntualmente, pero no te va a resolver un lote de un ambiente, no hay receta única, no hay bala de plata, sino que lo que se trata de generar siempre acá es que sepamos la información que hay, prendamos un poquito los faros, si quieren las luces bajas y las luces largas para ver hacia dónde vamos, que entre todos nosotros nos motivemos para ver las innovaciones que el día de mañana van a ser realidades, y les diría que después de 17 simposios, algunas novedades que escuché en algún simposio ya son cosas viejas que no se usan nunca más de ninguna manera. Eso es bueno, ¿no? El conocimiento se duplica cada 2, 3, 4 años. Decía el doctor Singh ayer que muchas veces los médicos cambian, ¿no? ¿Se acuerdan que dijo que cambian? Los niveles de colesterol óptimos les digo que cambian cada rato, porque un día estoy pasado y otro día estoy bien yo. Entonces yo les aviso ya que eso es verdad lo que dijo el doctor Singh. Y la agronomía también va a ser así, y si no es así, sería un desastre si estuviéramos siempre parados en lo mismo. Tenemos que avanzar en conocimiento, estemos listos, receptivos, y miremos mucho más hacia la innovación.